buenas. Primero que nada, para quien no me conoce, soy Nazareno y dedico una gran parte de mi tiempo al estudio y cultivo de de estas maravillosas plantas aquí en Montevideo, Uruguay. Y hoy quería hacer un video más que nada hablando sobre las raíces de las orquídeas. ¿Sí? Bueno, las raíces de las orquídeas son la parte más importante de las plantas, de estas plantas, ¿no? Por eso se dice, es común escuchar que cultivar orquídeas es como cultivar raíces, porque ellas se van a encargar de hasta el 80% de la absorción de los nutrientes que le brindemos a cada planta. El otro 20% es captado por lo que serían las hojas y... Sí, las hojas principalmente. Las raíces de las orquídeas. Obviamente ellas son las encargadas de darle el sostén a la planta, ¿no? Tienen una punta donde hay un tejido de crecimiento, la punta verde, y después la parte blanca es un tejido de células muertas, un tejido esponjoso, el cual capta agua y los nutrientes. Bien, debido a su crecimiento, ¿no?, en su hábitat natural, principalmente podemos clasificarlas de tres grandes maneras. ¿Tá? Lo que serían las orquídeas epífitas, que van a ser aquellas que crecen adheridas a los troncos de los árboles, como pueden ser Oncidium, pueden ser las bandas, pueden ser Phalaenopsis, Bourbonphilums, Catleyas, todas las Catleyas, ¿sí? Dendrobiums, Brazáolas. Todo ese tipo de plantas crecen adheridas a los árboles. Después tenemos otras que crecerían tipo lo que sería como en la primera capa de materia orgánica que queda en descomposición en los bosques. Esa capa que tiene como hojas, palitos, restos de tierra, ¿no? Tipo, mucha cosa ahí. Crecerían más este tipo de orquídeas, que serían los Paphiopedilums. Yo acá tengo dos tipos, ¿sí? Y después tendríamos las litófitas, que son las que crecerían como adheridas a las rocas, a las piedras en su lugar en su hábitat natural, ¿tá? Yo acá no tengo ninguna específicamente litófitas, pero los epidendrums, por ejemplo, como este y aquel que está allí, en su sustrato se utiliza mucho la piedra de construcción mezclada con corteza. Les gusta mucho la piedra a ellos. Esto también es una Epicatleya René Márquez, que también no sé si va a llegar a verse, pero está cultivada prácticamente en piedra y musgo. Las bifrenarias también utilizan mucha piedra de construcción, ¿sí?, para su cultivo, porque en su hábitat natural ellas ya crecen así. ¿Tá? Entonces, después, obviamente, debido a su hábito de comportamiento y de crecimiento, va a ser el tipo de sustrato y el tipo de riego, ¿no? Por ejemplo, las catleyas, esta es una catleya intermedia, está cultivada
en corteza y carbón. Está mezclado y ya viene con un enraizamiento súper vigoroso. Este sustrato, según el tipo, si la raíz es muy fina, por ejemplo, hay que utilizar un sustrato más fino, como por ejemplo lo podemos ver en las Masdevallias. Es prácticamente el mismo sustrato, lo único que agrega un poquito más de musgo porque le gusta la humedad, pero el sustrato tiene que ser siempre bien fino. Eso también va a estar relacionado con la humedad que requiere cada planta. No así la cantidad de agua, pero la humedad que tenemos que mantener dentro de la maceta. Porque, por ejemplo, una Masdevallia, su maceta tiene que estar siempre húmeda. Entonces, el sustrato tiene que ser más fino y contener un poco más de musgo para mantener más la humedad. Ya la Cattleya, como vimos, prácticamente no tiene musgo porque tiene que secar muy rápido, tiene que tener muy buen drenaje, el agua tiene que escurrir rápidamente hacia abajo. Estas orquídeas también, entonces, las epífitas, también pueden ser cultivadas en lo que sería troncos, como puede ser, por ejemplo, este Oncidium, que viene con sus brotaciones súper vigorosas. ¿Sí? Los Dendrobium pueden ser cultivados en troncos también. Brazábolas, hay una pequeña y después hay una más grande por allá. Ella. ¿Sí? Todas las epífitas se pueden cultivar en troncos. El tema es el riego que les vamos a dar. Como se seca, muy rápido, los riegos tienen que ser muy constantes. Prácticamente los que están en tronquitos así pequeños, las riego todos los días. Y las que están en troncos más grandes, más o menos cada 2 días. ¿Sí? Eso va a depender de qué. Va a depender de, como regla general, siempre tenemos que esperar a que se seque la planta, el sustrato de la planta, para volver a regar. Por ejemplo, pero eso depende de cada especie. Porque, por ejemplo, como les decía, la Masdevallia tiene que estar siempre húmeda, igual que los Bubulphilum, siempre tienen que estar bien húmedas. No encharcados, humedad. Después las Cattleyas, por ejemplo, sí, igual que los Oncidium y los Dendrobium, ya permiten un espaciamiento mayor entre riegos. Por ejemplo, en las Cattleyas tenemos que esperar sí o sí a que se seque totalmente el sustrato para volver a regar. Por ejemplo, acá yo veo que las raíces todavía están húmedas, entonces todavía no está para regar. ¿Sí? Y después, bueno, pasando a las orquídeas terrestres, como puede ser este tipo de Dendrobium, que ya ha crecido por arriba del tejido. Acá en el sustrato ya se utiliza un poco de lo que sería tierra vegetal, corteza, un poco de piedra, un poco de musgo, como toda esa materia en descomposición. Igual el mismo sustrato usé para lo que serían los pafios, los pafiopédilos. ¿Sí? Tiene musgo, tiene tierra como esa vegetal, pedacitos de corteza, carbón y unas bolitas de arlita ahí, como para darle sustentación al sustrato. ¿Sí? Así que, bueno, más o menos era eso lo que quería compartir hoy. ¿Sí? Dejar en claro eso, la frecuencia de riego siempre tiene que ser cuando el sustrato de la planta se seque, como para evitar el apodrecimiento de las raíces y siempre tener una muy buena ventilación. Así que bueno, dejo una vista general de mi orquidiario y bueno, nada, espero que estén muy bien. Abrazos.